Vamos con la revista médica de los miércoles. El doctor Hanna está en Florida. Doctor. Y nosotros quisiéramos presentar a ustedes a una doctora licenciada en economía especializada en la industria farmacéutica. Esas son estas especialidades interesantísimas que surgen ahora. Ella es la directora de lo que fue Drogas y Farmacia de la Secretaría de Salud Pública. Hoy se llama Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública. Ellos se encargan de regular una de las áreas más difíciles que tiene la economía en el mundo de hoy, que son alimentos y bebidas y medicinas. Agradecemos muchísimo a Karina Mena su presencia aquí, gracias por estar aquí, y quisiéramos comenzar diciéndole que no estamos hablando de la mejor gestión, pero sí hay una diferencia entre las diferentes gestiones en ese departamento que data desde tiempos inmemoriales. Nosotros somos testigos de excepción de muchas situaciones y quiero decirle que recientemente se produjo un decreto que fue recomendado por el departamento que ustedes dirigen, que consiste en resolver uno de los grandes problemas que era la renovación de permisos de productos farmacéuticos. Solamente con el depósito del producto, si no hay ningún cambio en su fórmula, ni en su nombre, ni en las especificaciones, creo que eso es lo que dice el decreto. Eso ha alivianado muchísimo la industria farmacéutica. Sin embargo, el mundo ha crecido, el país ha crecido, y yo me voy a tomar un minutito en decirle a Karina Mena que no le tenemos ninguna envidia, porque la complejidad de ese departamento, en la que ya un país con 10 millones de habitantes, 20 millones de los vecinos, 6 millones que vienen al año a visitar aquí, y que no hay que tener ni pasaporte, ni hay que tener visa para poder enfermarse, beber agua, tomarse un refresco, comerse una comida, en donde el mundo entero ofrece sus productos, donde hay tratados de libre mercado, donde hay 1000 cosas que hay que respetar, pero por lo menos alguien que cuide de lo que el ser humano tome o le pongan, tenga las condiciones de ley mínima que requiere el buen vivir y el buen comer. Antiguamente, recordamos que en los años 60, cuando un laboratorio recibía del fabricante el aviso, generalmente aquí había solamente 1 o 2 laboratorios nacionales. Estaba Roldán, Collado, Laboratorio Químico Dominicano, y 2 o 3 laboratorios que solamente producían líquido, ungüento y quizá alguna pastilla, pero nada de inyectable, nada de biológico. El tema es que cuando recibían un aviso de que había un nuevo producto que ellos querían introducir, por ejemplo, cuando llegaron los antibióticos o los nuevos antibióticos, en el país de origen, el laboratorio tenía que preparar ese producto para enviarlo aquí. Previamente tenía que hacer una certificación de que ese producto se vendía libremente en el país de origen, que no era producido para mandarlo para otro sitio, sino que en ese país los nacionales de ahí se lo toman y el gobierno lo tenía aprobado. Segundo, una certificación de su composición cualitativa y cuantitativa, es decir, qué tiene y en qué proporción. Tenía que añadirle el método de análisis para que los laboratorios de República Dominicana sepan cómo pueden dosificar y
asegurar que lo que ellos dicen lo tiene el producto. Entonces tienen que decir cómo encontrarlo. Y finalmente coger toda esa documentación, enviarla a la autoridad de salud de allá, legalizarla, que ese es un laboratorio guatemalteco, suizo, y que a la vez ese producto era enviado a la embajada dominicana para legalizarlo. Entonces eso llegaba aquí y no se paraba ahí, eso tenía que ir entonces a Cancillería a decir que ese cónsul era un cónsul dominicano, es decir, que no haya ningún camino falso. Entonces lo recibía el representante, lo preparaba con 3 muestras en español, con una etiqueta en español, y que el nombre no sugiera el uso. Toda esa cosa que el hombre no sugiere el uso. Por ejemplo, curatos, no se puede todavía poner una cosa que se... No se puede poner eso. Mire qué interesante. No se puede poner el nombre que sugiere el uso, porque es muy fácil, eso se evita el médico. Finalmente, se pagaban 44 pesos por producto. Un cheque certificado. Y ese. Ahora la doctora, Karina Mena, que es doctora en economía, nos va a contar qué es lo que hay que hacer 50 años. Espérate, no para ahí. Iba a la aduana un inspector de salud a retirar la muestra para que vea si ese lote. Entonces lo llevaban donde una señora que se llamaba CCDC, Celia Cruz de Colón, ese era el Laboratorio Nacional, que analizaba el producto y decía, eso es lo que dice la fórmula. Y cada vez que se importaba un producto, había que hacer el procedimiento de la muestra, a ver si ellos no cambiaban el producto en el segundo embarque. Doctora, gracias y excúseme la lata, pero teníamos que motivar para comparar qué había antes y qué hay ahora. Todo eso desapareció. ¿Es más fácil ahora? No. Muy buenos días, muchas gracias Es más por caro. la oportunidad. Sí, la tasa es un poco superior, pero sí nosotros estamos llevando todos los procedimientos que aseguren que lo que consumen los dominicanos tienen las debidas características, las condiciones de calidad, seguridad y eficacia, que en definitiva esa es nuestra misión. No solamente en medicina, en alimentos también. Alimentos también. En alimentos también estamos, digamos que fortaleciendo todo el proceso de registro sanitario y de vigilancia ¿Y postcomercialización? cómo, por ejemplo, te llaman a ti y te dicen, mira, tú tienes un supermercado, tengo un furgón de sardinas que se vence en el mes que viene? ¿Cómo ustedes cuidan eso? Que eso venga y lo ponen en los tramos. Un ministerio con limitaciones de personal, de recursos, con esos monstruos que son esos supermercados, que le van 20 furgones en un día de jugos y de cosas que se vencen dentro de 3 meses o algo, o que tienen algún problema. ¿Cómo ustedes se hacen? Digamos que hay unos criterios y hay establecimientos que tienen algunas características y que nosotros le damos seguimiento. Hay, por ejemplo, la Dirección General de Aduana ha establecido una figura que son los operadores económicos autorizados. A esas empresas no se le paran en puerto la mercancía, sino que tenemos la posibilidad de hacer la inspección a destino, porque son empresas que el Estado Dominicano ha podido verificar que tienen un gran historial de cumplimiento y que siempre observan todas las normativas en las cuales confiamos, y por eso la aduana le otorga esa denominación de OEA. Entonces, hay unos criterios, digamos, de riesgo que uno especifica y con los cuales se trabaja. La industria farmacéutica tiene una persona que defiende la calidad, o la industria comercial tiene en Karina Mena una defensora del libre mercado y de que le den facilidades y que las facilidades sean más importantes que la calidad. ¿Cómo usted equilibra eso? No, la principal... Mire, la pregunta viene porque aquí había situaciones, antes de usted estar, que había laboratorios que cuando se enteraban de que estaban registrando un producto que en otro país le hizo un hoyo en competencia, se valían de las autoridades para impedir su registro y para retardarlo. Entonces, usted tiene que saber para quién trabaja. Trabaja para la salud del país, ¿verdad? Claro.
no para el empresario dominicano. No para el empresario dominicano, pero queremos un país próspero que genere facilidades, empleo, pero evidentemente que esa actividad productiva sea en beneficio de todos los dominicanos, que tengan mejores accesos a productos de calidad. Eso es lo que le interesa al Ministerio de Salud, que no constituya eso un riesgo para la salud. Entonces, digamos que promoviendo eso, el Ministerio de Salud ha adoptado unas nuevas normas de buenas prácticas de manufactura. Y el que cumple con esas buenas prácticas de manufactura tiene un trato especializado en el ministerio e incluso puede aplicar a un procedimiento simplificado, que los registros le duran unas pocas semanas, porque el que cumple hay que estimularlo, y eso es lo que nosotros hemos querido con la industria nacional. Y debo decir que hay un grupo de empresas que ha asumido eso muy en serio y ha hecho muchas inversiones para cumplir con estos nuevos estándares de producción y ha venido dando un salto cualitativo. Nosotros creemos y apostamos a que la industria nacional se va a seguir fortaleciendo con todo este proceso. Doctora, la recomendación que ustedes hicieron ha descongestionado y ha producido mucha tranquilidad con respecto a la recomendación de que solamente redepositando con todos los requisitos pueden continuar trabajando. Ahora, los productos nuevos, ¿qué velocidad están teniendo para salir? Sobre todo en un mundo que hay competencia, pero hay también tecnología nueva, hay muchos productos que deben de entrar al mercado. Nosotros tenemos un nuevo procedimiento que, como le comentaba, el procedimiento simplificado, que no solamente aplica a la industria nacional, que cumple con los mejores estándares de producción, sino también a la industria importadora. Hay países que tienen unas autoridades que son muy fuertes y que hacen todos los estudios y toda la vigilancia post-comercialización. Entonces, los productos que vienen desde esos países, entiéndase, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Japón, desde Australia, Europa, México, Cuba, Argentina, Chile, Brasil, que son autoridades de referencia tanto mundial como regional, también tienen la posibilidad de entrarle en este canal de procedimiento simplificado. Doctora, yo he propugnado y estoy de parte de ello, de que tres situaciones que se presentan, el departamento que usted dirige, no sea elástico, sino que piense en que no se pueden llenar todos los requisitos a la velocidad que eso toma, sino que hay que acelerarlo. Por ejemplo, en medio de muchísimas carencias, que llegue una donación de medicamentos, digamos, para la epilepsia. El caso específico, que hay un médico que recibe esos productos regularmente. Yo tengo ya el que ese producto no está registrado porque ese laboratorio no está aquí, pero es un producto maravilloso para la epilepsia. Segundo, el tema de las enfermedades catastróficas, que aparezca un producto que no está registrado. Y tercero, en el caso de Promese, que reciba una oferta de un laboratorio, por ejemplo, hindú, que esté reconocido allá, que el producto sea bueno y que la adquisición represente para el Estado un ahorro grande. En esos tres casos, la ley permite que ustedes puedan hacer algún tipo de excepción condicional. Sí, por supuesto, y el Ministerio lo ha estado ejerciendo, pero hay que tener los debidos controles. Por ejemplo, todo lo que era referido a las donaciones entraba sin ningún control al país. Sí, ¿Qué eso pasaba? entraba a lo loco, que nosotros competían con lo de aquí porque no eran sí, competían. hacían una competencia desleal a todos los productos que estaban legalmente en el país, pero adicionalmente entraban cosas que estaban muy próximas a vencer o vencidas y después se lo encontrábamos en los canales de comercio ilícito. Entonces, no, aquí tenemos que poner un orden y eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Si usted va a recibir una donación, tiene que tener una fecha de vigencia, tenemos que saber cuáles productos son, dónde van a estar distribuyéndose, en qué condiciones. La Dirección Provincial de Salud tiene que estar vigilando que realmente eso se use para lo que se dijo que se iba a tener. Entonces, hay una serie, digamos, que de requisitos que hay que cumplir, pero cuando es catastrófico se establece bien claro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Doctora, ¿hay algo que usted más que como técnica en productos farmacéuticos va a contestarme como una persona que conoce la economía actual, cómo se maneja? Y están usando eso mismo que usted dice a nombre de una donación que es muy altruista y muy plausible, se pueden hacer muchísimas vagabunderías, ¿verdad?
como traer una ambulancia en otro caso que no es de medicina y después ponerle un letrero de diputado, de senador, o quitarle la ambulancia y ponerle una guagua de pasajeros. El tema es el siguiente: el etiquetado me parece que a mucha gente piensa que eso va a resolver el problema de la producción nacional. Yo creo que usted le diga que el etiquetado no es nada del otro mundo, porque el etiquetado es justamente etiquetar, y eso no es nada extraordinario. Exigir el etiquetado es un problema insalvable o es una cosa casi rutinaria, que venga, que usted coge el producto y lo encuentre en español. No, claro, eso es algo muy importante porque es el sistema, forma parte del sistema de información que necesita el consumidor, todos esos datos para poder hacer un consumo racional de lo que está haciendo, tanto sea de medicamentos o de alimentos, porque si hay una gente alérgica y no puede determinar qué es lo que tiene en la mano. Para nosotros en el área de medicamentos, yo creo que el país ha venido superando todo eso y prácticamente casi todos los medicamentos que hay disponibles en el mercado tienen su etiqueta en español. Con la parte de alimentos todavía tenemos un reto como país, pero lo importante es que la población incluso se empodere de esto. Nosotros tenemos una aplicación móvil disponible para... Y no es el médico y el prospecto el que tiene que estar en español, porque se supone que el paciente, mire, en medicamentos éticos, el paciente no cuenta, tómese 3 al día de eso, el que tiene que saber lo que es el producto ese. Pero yo ayer fui al Nacional, y digo al Nacional porque es donde yo voy, donde yo compro y soy amigo de los dueños, pero compré una semilla de cajú. El doctor, ya hasta esta hora yo no sé si tenía sal o no tenía sal. Y estoy hablando de algo que tiene que ver. No sé si tenía sal o no tenía sal. A lo mejor vino en un furgón para verificación a destino y metieron ahí. O no, o vino a granel y lo Pero eso no es lo peor. No decía semilla de cajuil en ninguna parte. Estaba en cashew. ¿Cómo se llama? Cashew. Doctora, el etiquetado, volvemos, es nombre, uso y fórmula. En el etiquetado hay mucha información que tiene que estar. Está el nombre, en el caso de los medicamentos, tiene que tener el principio activo, la fecha de fabricación, fecha de vencimiento, el lote, el registro sanitario, el nombre del fabricante también tiene que estar contenido en la etiqueta, en el envase secundario. Entonces, esa información contribuye a que el consumidor, a que la población que está adquiriendo ese bien pueda tener esa información básica. Aparecen personas que dicen, conseguí una medicina muy buena, pero en verdad no, hay médicos que dicen que eso no es medicina, que eso es un suplemento alimenticio o quizás lo que le dicen medicamentos naturales. Es decir, se importan, a veces gente lo trae en su maleta, a veces de Estados Unidos en muchos casos, pero también hay muchas compañías que lo comercializan, incluso públicamente. El suplemento alimenticio, vitamina, moringa y cosas así. ¿Eso también recae dentro de la jurisdicción de ustedes? ¿Caen dentro de lo que debe ser supervisado como para consumo de uso para la salud? ¿Tienen un tratamiento especial? Sí, cae dentro de las funciones del Ministerio, por supuesto, y de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Los productos naturales tienen un renglón y unas características aparte y unos requisitos. ¿Qué posibilidad hay de que alguien trate de meter como productos naturales totalmente algo que no sea totalmente natural? Hay muchas, por eso... ¿Usted tiene la forma de determinarlo? Claro, porque nosotros con los dossiers que nos someten para registro sanitario vemos la formulación y cuando se analiza esa formulación ahí podemos ver si efectivamente el producto es natural o es un producto de síntesis química. Karina, la principal razón por la que te extendimos una invitación es para aclarar un tema que es muy viejo, que es la prescripción y el popular. Cuando tú entrabas, nosotros hablábamos de Dicloplex. El Dicloplex es un producto que tú no puedes venderlo en forma libre, porque es diclofenac y tiene algún tipo. Si tú te pones a ver, todos los medicamentos tienen una limitación. A veces es elástico en ellos. Por ejemplo, la aspirina se dice que es de venta libre, pero no debe de ser de venta libre, porque la aspirina tiene condiciones como, por ejemplo, multiplica el efecto de otros medicamentos.
la toronja anula los efectos de algunos medicamentos. Entonces, la pregunta es la siguiente. La famosa lista B, que cuando no habían suficientes farmacias y había que darle atención médica a los parajes, a las comunes, a los campos, de que a un colmado le permitían vender Salandrus, Alka-Seltzer, aspirina y algún tónico de la señora Müller. ¿Eso desapareció? Sí, la lista B fue abolida. Lo que el Ministerio ha estado trabajando es en un listado de libre venta de medicamentos sin receta que fue oficializado el año pasado. Que no es similar de productos populares. Eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. De venta sin receta. De venta sin Pero receta. entonces el popular es una cosa, la venta sin receta es otra, y la venta bajo prescripción médica y la venta como droga es otra. Es decir, son... Exacto. Vamos a decir que tenemos tres categorías. Bueno, Sí. dos grandes. Sí. Una del listado de venta libre de medicamentos, es un listado que se puede vender sin prescripción. Automáticamente todo lo que están fuera de ese listado son con prescripción, y de esos que son con prescripción hay uno que tienen una venta controlada, restringida, porque se utilizan, ustedes saben, como narcótico, como droga, y ya están sujetos a las disposiciones de la ley 5088. O sea que tenemos esas clasificaciones. El listado es reciente, fue resolutado por la doctora Guzmán el año pasado, a mediados de año, y ahora estamos en un proceso de implementación. Y digamos que estamos estableciendo los criterios necesarios para ver cuáles establecimientos pueden efectivamente dispensar estos medicamentos. Quedaron 207 principios activos en la lista de medicamentos de venta libre sin receta, hasta unas concentraciones máximas permitidas, y es posible combinar algunos de estos principios activos para hacer un producto. Es decir, que cuando vayamos a ver, efectivamente la cantidad de productos que pueden salir de esos 207 principios activos son muchos. Doctora, en el caso de, yo creo que usted se podría sentir un poquito mal cuando un médico tiene que recetar una droga narcótica, específicamente morfina, para irnos para el dolor, una persona con cáncer que necesita una morfina al otro día de su cirugía, etcétera. Necesita una receta especial que se llama, es la prescripción bajo recontrol. Ese recetario tiene unas especificaciones de tener entre 3 y 4 copias. El original, el médico guarda una copia, manda una copia al Departamento de Salud, manda otra copia a la dirección de droga y manda otra copia a la farmacia para que se la vendan al paciente y ellos le puedan justificar a ustedes que su inventario de 10 morfinas fueron vendidas a 10 pacientes con esa receta. Es decir, algo muy claro. ¿Usted no considera que esos controles, en vez de estar en la DNCD, deberían de estar en salud pública? Son compartidos. Son compartidos. Pero realmente compartidos. Sí, porque ellos lo que hay que mandarle una copia y más nada. Ellos son, hasta los recetarios lo controlan. Sí, no, son cosas compartidas. Usted sabe que las instituciones públicas tenemos ámbitos de competencias diferentes, pero que convergen en algún momento. En este momento justamente se está haciendo un esfuerzo, tanto desde la Dirección Nacional de Control de Drogas como desde el Ministerio, en poder automatizar todas estas cuestiones, porque imagínense, todo esto es realmente difícil, porque la gente se tiene que trasladar, tiene que ir tanto a nuestra oficina como a la DNCD. Entonces, la idea es que podamos tener esos controles, pero que para el usuario sea más fácil y que no tenga que estar brincando de escritorio en escritorio, sino que electrónicamente podamos tener estos controles. Doctora, el calcio se encuentra en muchísimos alimentos en estado natural, que la gente toma todos los días. El calcio también se puede lograr en unos comprimidos naturales, que los laboratorios que son productos naturales, y el calcio también puede que un médico diga, tómese un calcio todos los días en ayunas, un calcio de tal dosis. Pregunta, en esos productos que caben es un alimento, es natural y es prescripción, ¿cómo se debe manejar eso? ¿Como un producto que se compre sin receta? Eso va a depender de la formulación que se tenga.
de la formulación que se tenga. Los principios activos que están en el listado de libre venta tienen unas dosis máximas permitidas para libre venta y lo otro tiene que ser bajo prescripción, o sea que tendríamos que ver de qué sustancia se trata para poderle decir. Pero si es un medicamento, si es un producto natural, o si es un suplemento alimenticio, que aquí nosotros necesitamos hacer, digamos, un proceso de fortalecimiento y desarrollo de los criterios normativos, porque ahora mismo tenemos clasificados alimentos y medicamentos, pero eso que está en el medio de ellos dos, que algunas veces sí corresponden a formulaciones, pero no son realmente medicamentos, sino que son suplementos, ahí en este año estaremos trabajando para definir unos criterios estandarizados que nos permitan armonizar en esas 4 categorías. Sí, pero acuérdese lo que son necesidades diarias. Usted puede darle a un niño una cucharada de una vitamina, de un anabólico, para que le dé apetito. Eso así debutó el anabólico en el mercado. Para esos niños que no comen, ay, que ese muchacho no come, darle un producto y le daban una cucharadita. Pero si ese niño se bebía el pote entero, ya eso está fuera de control de autoridades, de la mamá, de todo el mundo. Pregunta que nosotros hacemos. Cuando se trata de necesidades diarias de productos que son a lo mejor una indigestión por comer demasiado, ¿cómo ustedes regulan esas cosas? Porque ahora ustedes tienen los alimentos, ¿verdad? Sí, y la bebida. Sí. Eso quiere decir que si aquí viene un espagueti italiano, ustedes lo controlan. Sí, claro. Pero debe registrarse. Debe registrarse. Los productos terminados que son procesados. Pero la materia prima no. La materia prima no. La materia prima el laboratorio puede traerla y elaborarla, y después que esté elaborada es que vaya y se somete, ¿verdad? No, tiene que autorizarse la importación. O sea, tenemos La importación, claro, aunque ustedes no lo analicen. Sí, claro, porque tiene que autorizarse, porque no cualquiera puede importar materia prima, porque para qué usted va a importar materia prima. Entonces, tiene que ser un establecimiento que esté debidamente registrado, facultado para producir y que adicionalmente, digamos, cumpla con los estándares de buenas prácticas de manufactura y tenga ese tipo de productos registrados bajo su nombre, porque si no me va a caer en la cadena de los ilícitos. Bien. Doctora, lo que pasa es que, vuelvo y le repito, nosotros no le tenemos envidia. No, claro. Porque lo que usted tiene ahí no es un flycito. Mire, ahora resulta de que el mismo producto te lo pueden etiquetar cada supermercado con su nombre. ¿Tú entiendes? No, y además y también la ley diría que cada uno debe ir allá. Eso es lo que establece la ¿Verdad que legislación sí? nacional. Pero yo veo también, pero le estaba mostrando al doctor un producto que dice registro sanitario en proceso, pero se está vendiendo. O sea, eso es posible también, que eso se permite bajo ciertas circunstancias o para ciertos productos. Sí. Mire, no es posible, digamos, la ley no lo permite, porque la ley lo que dice es que para entrar al mercado se debe tener el registro sanitario. ¿Qué ha pasado? El Ministerio ha venido en un proceso de fortalecimiento y de desarrollo. En el área de medicamentos teníamos mayor expertise, pero en el área de alimentos estamos desarrollándola. Para que usted tenga una sola idea, nosotros tenemos alrededor de 26,000 medicamentos registrados a nivel nacional. ¿Y usted sabe cuántos alimentos tenemos? Apenas alrededor de 11,000. Ahí le dice a usted que hay mucho todavía por registrar y por regular, porque el mercado de alimentos es varias veces el mercado de medicamentos. Entonces, ahí tenemos una acción importante que poder desarrollar, que ha decidido el gobierno, comenzar con los productos lácteos. Y desde el año pasado hemos estado poniéndole mucho interés a eso, colocando controles y regularizando por lo menos esta gran línea de productos que son los lácteos. También hay otra cosa, el doctor mencionaba ahorita los anabólicos, pero también hay muchos medicamentos, vamos a decir que no son medicamentos, pero son unos suplementos alimenticios con marcada incidencia en lo que es el desarrollo corporal para atletas, deportistas, para gente que quiere optimizar su rendimiento en ciertas áreas. Pero eso es anabólico. Sí, ok, anabólico. Anabólico. Ok, pero... Entonces esos potesotes grandes que le dan en los la proteína. También eso está bajo control también y se verifica que realmente tiene las propiedades que dicen.
Sí, nosotros estamos, como les decía, en un proceso, porque el ministerio que se Tienen que dedicaba... meterse en los gimnasios. Claro, el ministerio a qué se dedicaba. Venden una puya. Claro. El ministerio se dedicaba simplemente a administrar toda la red Sí, hospitalaria. lo que le llevaban. No, la red hospitalaria, a eso se dedicaba el ministerio. Entonces, con este proceso de transformación, que se crea el Servicio Nacional de Salud para gerentear, para administrar toda esa red de atención a las personas, el ministerio dice, no, pues ahora yo lo que tengo que hacer es fortalecer mis labores de rectoría del sistema, de regulación que incluye los productos y de todo el gran tema de la salud de la población, de la salud colectiva. Entonces, en eso nosotros hemos estado dedicando los últimos meses a fortalecer eso, pero es una historia de país que tenemos que venir superando y que vamos a ir cerrando todas las brechas. Yo pienso que hemos hecho esfuerzos importantes a nivel del ministerio, estamos haciendo vigilancia post-comercialización que no se hacía, nosotros tenemos una capacidad limitada en cuanto a los diagnósticos, los laboratorios nacionales para comprobación analítica de productos son muy limitados. Nosotros tenemos uno, que es el Laboratorio Nacional de Salud Pública, el doctor de Filló, que tiene varios departamentos. ¿Limitado en cuanto a capacidad de analizar todo o quizás limitado en cuanto a necesidades de modernización, podríamos decir? En cuanto a todo. Tenemos, por ejemplo, el de aduanas, que es muy moderno, pero fue creado, concebido para ser especializado, muy especializado y no para atender gran volumen de requisiciones. Por ejemplo, tenemos el IIBI, que nos presta una importante atención, pero que ya con el, por ejemplo, las comidas escolares ya está repleto. Entonces, realmente el país tiene que seguir fortaleciéndose en esta área. Y por eso ustedes vieron que recientemente se anunció que se le iba a hacer una asignación extraordinaria al ministerio de 330 millones de pesos, básicamente para cubrir esta parte de tener un laboratorio que nos permita tener el apoyo necesario para hacer la vigilancia post-comercialización. Porque no tiene sentido hacer lo que hacíamos hace 50 años, que era, antes de otorgarle el registro, analizar ese producto, pero que ya la gente sabía que se le iba a analizar. Entonces me iba a traer un producto que va a cumplir, pero lo que está efectivamente disponible en las góndolas para la gente, eso es lo que nosotros tenemos que saber si cumple con los requerimientos que se le han aprobado. Doctora, mira, dicen que usted es muy estricta en cuanto a publicidad engañosa y en cuanto a nombres que sugieran el uso. También, como dice, hace 50 años había un problema con las licencias que son productos de investigación. Cuando el laboratorio decía al representante, tráeme el método de análisis, te decían, no, pero es un producto que yo no te lo puedo decir cómo lo analizo. La pregunta es la siguiente, en publicidad engañosa, ¿ustedes están trabajando? Sí, estamos trabajando. ¿Pero en los periódicos o ven las literaturas también? No, claro, porque cuando se aprueba un producto, se aprueba la literatura, todo lo que... ya. Claro, todo eso se revisa. Porque es posible que venga un producto, aunque sea ético, entre comillas, que no sea tan ético, ¿verdad? Claro, claro. No, todo otra cosa, doctora, mire, sobre el nombre que sugiere, aquí hemos visto, yo he visto aquí productos que se venden en publicidad de fuera, vergadura. Ese es un... así mismo se llama, doctor. Sí. Sin embargo, pero sin embargo, un producto que se llama Vigosex, ustedes entienden que sugiere el nombre. ¿Por qué? Bueno, mire, nosotros lo que podemos hablar es con los expedientes que hemos visto durante esta gestión. Hay un gran tema que hay que trabajar en el país, que es el de uso racional, y por eso se toman estos criterios al momento de aprobar un producto en la actualidad. Nosotros tenemos que proteger a la población, porque esa es la función que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, hay algunos productos que fueron aprobados en otras gestiones que legalmente ya tienen unos derechos adquiridos y que el Ministerio no puede revocar esto por estas razones, pero lo que no ha aprobado, eso sí se tiene que hacer cumpliendo con los criterios. La dirección que usted dirige fue la que sugirió que los estimulantes sexuales sean por receta. Bueno, automáticamente todos los productos que no están colocados en el listado de venta libre de medicamentos sin receta, en el listado que se oficializó el año pasado de venta libre de medicamentos sin receta, queda fuera, queda fuera, entonces tiene que ser prescrito. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que se haga un proceso de implementación, porque la cultura de automedicación, de uso irracional de medicamentos, lastimosamente está muy presente. ¿Cómo lo hace el Drug and Food? Que yo asumiría todo lo que ellos hacen aquí. No, es de prescripción. Son muy precisos.
Sí, claro. Usted va a Estados Unidos y usted solamente, lo que es libre de venta, OTC, que son medicamentos over the counter, eso es lo que usted puede comprar sin receta. Si usted quiere un estimulante sexual en Estados Unidos, usted tiene que tener una prescripción. Pero ellos han ampliado mucho eso, Sí, claro. la liberalización. Sí, ellos la han ampliado. Nosotros hemos tomado en cuenta las agencias de referencia al momento de establecer el listado nacional. Doctora, ¿qué cosa la ley la ata que a usted le gustaría cambiar en el día a día de lo que le llega? Y dice, caramba, este tiene razón, pero tengo que ajustarme a la ley. Hay muchas cosas que son así. Hay varias cosas que se pueden ver. Yo creo que lo principal, y nosotros estamos trabajando en un proyecto de eso, es fortalecer la capacidad sancionadora del ministerio, porque todos los ilícitos en el área sanitaria tienen que irse a la vía penal porque es un atentado contra la vida, pero adicionalmente nosotros pensamos que pudiera también establecerse sanciones administrativas mucho más fuertes, porque las sanciones administrativas la que podemos hacer son los cierres de los establecimientos, y eso es demasiado poco, la verdad, para el infractor, al que expone a un riesgo a la población. Entonces yo creo que esta parte hay que venir a robustecerla en la normativa nacional. Perdóneme que le cite ejemplos viejos. Había una situación de como que las farmacéuticas que trabajaban en esos departamentos recibían tan poco. Ellos se dedicaban a asesorar laboratorios, pero con ese asesoramiento había un producto, un componente añadido, y era la facilidad de los registros. Ya usted eliminó eso, ¿verdad? Sí, es decir, el personal de allá no es facilitador, más allá de lo que se debe ser facilitador. Bueno, nosotros estamos promoviendo las mejores, digamos, conductas éticas, y hacemos que nuestro personal firme una declaración de compromiso, ¿verdad?, para que no haya conflicto de interés. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, que el que trabaje en el área de registro no puede registrar medicamentos, no puede trabajar en un área que registre medicamentos, y el que inspecciona farmacia no puede ser director técnico de una farmacia. ¿Quién da los permisos de farmacia? Ustedes. Nosotros. ¿Y qué influencia tiene la unión y la asociación en eso? Oh, tiene muchísima, porque hay una normativa. ¿Ellos tienen opinión ahí? No, opinión no, decisión tienen. ¿Tienen decisión? Sí, entonces, claro. ¿tripartito? No, tripartito no, porque mire cómo sucede. El decreto 246 establece una figura que se llama la Junta de Farmacia. Sí. Esa Junta de Farmacia es la que aprueba las aperturas de nuevos establecimientos farmacéuticos de este tipo. Entonces, según la normativa, hay 4 votos. El Ministerio de Salud, la Asociación Farmacéutica Dominicana, que es el gremio, la Unión de Farmacia y la Asociación de Dueños de Farmacia. Y esa junta a veces le da mucha importancia a la apertura, pero el seguimiento, por ejemplo, las inspecciones. Usted va a una farmacia y yo no he visto un inspector que dice, déjame ver la nevera de aquellos productos que necesitan refrigeración, o déjame ver el ambiente en que esa farmacia, usted sabe que un producto farmacéutico, un inventario de una farmacia, posiblemente el 22% de su existencia es lo que se utiliza. El 78% es un inventario que hay que tenerlo para dar servicio, y el capital se va en 22%. Pero ese producto tiene que estar en buenas condiciones. No el letrerito de se vence. A veces, si le da el sol, es peor que un vencimiento. Y si no tiene el ambiente, ustedes chequean todas esas cosas. Pero por supuesto, nosotros solamente... Es que a veces la apertura, y que tenga una plaza, y que no tenga una plaza, y que es un supermercado. No, esas inspecciones de apertura no cuentan como inspecciones ordinarias. Por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos 1.211 inspecciones ordinarias a establecimientos farmacéuticos. ¿Cuántas hay, doctora? Bueno, nosotros estimamos 5.000. alrededor de 6.000 más o menos establecimientos farmacéuticos. Y pudo inspeccionar el 20%. Sí, 1.000 y pico. Yo pienso que es un buen porcentaje. Doctora, la inspección de lugares donde se come, los empleados que tienen que hacer, ¿eso lo hace ustedes o lo hace otro departamento de salud?
Digamos que con el tema de la comida tenemos responsabilidades compartidas, el Ministerio de Salud también con las autoridades locales, con los ayuntamientos. Entonces ahí hay algún nicho importante que explorar. Pero ese famoso inspector que Ivy decía, aquí el empleado que cocina o el que sirve el agua tiene que ponerse guantes o tiene que bañarse, cosas. ¿Esos son ustedes? Sí, está en el Ministerio Bien. de Salud a través de sus direcciones provinciales de salud. ¿Usted ha ido a Moca? Sí, yo estaba ayer en la noche en Moca, yo no sé si ustedes lo vieron, yo estaba reunido con 280 dueños de puestos de medicina. Puestos de medicina, sí. Porque no son farmacias, son puestos de medicina. Son puestos de ¿Cuál medicina? es la diferencia? ¿Que se inspeccionan igual que las farmacias? No, ¿O qué se ha hecho ahí? No, ahí estamos haciendo una intervención ahora. Hace algunas semanas que empezamos esta iniciativa, lo que queremos hacerlo es de forma diferente, porque los esfuerzos que se habían hecho anteriormente era ir con la fuerza pública y a los 2 días, ustedes saben, estaban abiertos y había una huelga y se quedaba eso ahí. Sí. Y ahora entonces estamos tratando de hacerlo diferente. Doctor. Yendo a conversar para decirle cómo transformarse y dándole la oportunidad de que los que puedan migren a otra actividad. Doctor, ahí cabe que Moca vive de eso, Carlos estaba desesperado. Yo lo dejé para último y quiero decir una cosa. Más sabe el diablo por viejo que por viejo. Y va a hablar el viejo, no el diablo. Mire, nosotros le sugerimos algo que muy posiblemente ya usted lo sepa. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa en Moca? En Moca te venden un producto más barato que en todas partes, aún para revenderlo en una farmacia. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, usted dice, en algún patio hay una máquina tableteadora y hacen un producto. Sí, pero eso no es la mayoría de los... Cuando un producto se vende, es muy sencillo, usted coge una Viagra y duplicarla. No, hay otra cosa que es lo siguiente. Mire, un laboratorio que importe un producto, que se venda mucho, y que ese producto lo importe o lo fabrique, y que cueste al público 100 pesos, para ponerle un ejemplo, una pastilla vale 100 pesos. En Moca, esa pastilla se la venden en 50 pesos. Porque la fabrican. No, doctor, ¿usted sabe lo que pasa muchas veces? Que ese laboratorio que tiene un costo de producción de 10 pesos, le permite venderlo a 50, ganándose un 40%. Y a veces en Moca lo que hay son productos de los mismos laboratorios que ellos han decidido colocarlo ahí. ¿Usted lo sabía? Es posible que eso es posible, no te lo digo yo. Es así. Dice, pero bueno, yo me estoy ganando un 100%, me voy a ganar un 50% y lo pongo en Moca. No tengo que pagar visitador médico. No tengo que pagar nada y me lo compran. Claro. Doctora, yo lo que le voy a pedir es que abra una ventana más amplia, porque es que usted tiene acceso a todo lo que los humanos usan en República Dominicana todos los días, la comida, y alguien tiene que defendernos. Sí, no, claro, nosotros contamos con ustedes para todos estos temas. Mire, este mismo problema del ilícito, nos decían ayer los dueños de los puestos de venta que la mayoría de los productos que ellos tienen son efectivamente muestras médicas. Nosotros lo vamos a ponderar porque lo que sigue después de aperturar este proceso de diálogo es nosotros caracterizar la situación, ir a los establecimientos, verlo, porque el ministerio no había ido sino a cerrar y no había podido hacer ninguna intervención efectiva. Ahora lo queremos hacer diferente, dialogando, pero sabiendo que hay criterios y normas nacionales que tenemos que cumplir. Bien, nosotros queremos, además de dar las gracias a Karina Mena, directora de Medicamentos, Alimentos y Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud, decirle que este programa ustedes lo podrán escuchar y ver en Coral esta noche y en Carivisión, pero el domingo lo podrán ver en Teleantillas, dentro del programa médico de Teleantillas, el domingo a las 7 de la mañana. La doctora Karina Mena, gracias, y ojalá hagamos 1000 o 2000 programas de este tipo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable.